Mi accorgo ora che io non ho mai avuto alcun interesse reale per nulla. Silencio, por favor. Sube pértiga. Y dame un chuco, por favor. ¿Botón? Sonido, graba. Cámara, graba. Un poco de chasquido iría bien. Vamos a grabar un wild track. A gusto. Que son los pilotos invitados en un gran premio. Te digo, tengo que decir, Wildtrak, pues no sé, con Wildtrak a tope. Bueno, tú formas parte, en otras entrevistas han ido saliendo hermanos, y bueno, yo conozco a la mayoría y no eres consciente de la cantidad de hermanos que forman productoras o han formado productoras, los García, los Torres, los Cabellud y los Roda, efectivamente. Y hoy contigo, hoy con Germán Roda. ¿Cuándo decidiste tú que querías hacer estas cosas? Bueno, estas cosas que en tu caso eres un hombre orquesta, claro. Que no se puede decir, no, como diré de fotografía, ¿cuándo decidiste que el audiovisual, que querías contar historias? Sí. Vaya. Pues yo creo que fue en varios momentos que me di cuenta después, pero voy por orden. Yo vivía en Teruel y los fines de semana nos dejaban dormir en un plegatín, ¿no? Abríamos la cama, entonces mientras mis padres veían la tele y tal, o me ponía debajo de la mesa como esta que tenemos aquí, o en el plegatín. Y claro, que es lo que pasaba, que tú te quedabas dormido. No me acuerdo qué edad podría tener, 7, 8 años, y yo quería ver las cosas que veían mis padres, pero me quedaba sopas. Y de repente yo creo que fue el primer tráiler que monté en mi vida, ¿no? Porque yo me imagino esto de fade out, de cerrar los ojos, ¿no? Yo estaba viendo un trozo de película, cerraba, volvía a abrir y había pasado media hora. Entonces yo de repente abro los ojos y había una serie de personas en una película en blanco y negro, una serie de personas que entraban en un salón y iban a cenar. Luego vuelvo a abrir y no podían salir de esa casa. Y luego estaban comiéndose el papel pintado de las paredes. Y yo lo empecé a pasar muy mal. O sea, tuve pesadillas y al día siguiente dije, pero ¿esto qué me ha pasado? Entonces, de alguna manera yo me di cuenta que el cine hasta ahora, el que había visto yo, era solo diversión o dibujos animados y de pasarlo bien. Claro. Pero es cuando fui consciente de que el cine también te podía transmitir otro tipo de sentimientos. Claro. Y luego fue años después cuando me enteré que era El Ángel Exterminador de Buñuel. Ostras, qué bueno. Y yo estaba viviendo en Teruel, ¿no? Entonces fue como un cierre, ¿no? Luego cuando ya estudié cine y televisión, dije, claro, aquello que sentí aquella vez es lo que me transportó a eso. Claro. Y luego, entre medias, también hubo otra, un poco mayor, yo creo que con 15 años, cuando me leí Relato de un náufrago. Ostras. Era verano, también era en Teruel, tenía calor y me empecé a leer el libro y yo me empecé a sentir mal, o sea, como el protagonista, ¿no? Que lo pasaba mal, que no sé qué, tal y cual. Y yo dije, con la literatura también se puede. Claro. Entonces era un poco el todo, ¿no? De que se podían transmitir sentimientos que no eran siempre placenteros, sino que había otro más. Y aquello me atrapó. Yo dije, yo quiero hacer eso con los demás. No sabía si en plan bueno, si en plan malo, si en plan comedia. No sé si quería contar, pero de repente, mover los hilos, eso me enganchó. Ostras, qué y bueno. dije, yo quiero hacer eso. Ostras, fíjate que tenemos ahí un punto de partida parecido, porque yo también dormía en un plegatín de estos que estaba pegado a la televisión, además. Claro. Era la bajada de la cama. Y a mí lo que me marcó muchísimo fue El Estrangulador de Boston. O sea, que cada uno tuvimos también ese paso de la infancia a la edad adulta de niños, quiero decir, en el lenguaje cinematográfico nos marcó una cosa parecida. Claro. En Zaragoza, supongo que años después es cuando os trasladáis a Zaragoza, ¿cómo te enteras de que el CPA arranca con esa formación? ¿Es con alguien con quien te enteras? ¿Acompañas a alguien? ¿Cómo es ese arranque? Pues previamente a CPA yo hice 3 años de Ciencias de la Información, que no era como una carrera, porque en esa época en Zaragoza no existía esa carrera, era como una cosa privada. Sí. Medio camino entre periodismo y comunicación y tal. Sí. Entonces yo me metí ahí, pero ya con amigos, con una pandilla. Entonces fuimos la misma pandilla, los 3 o 4, que luego coincidió que empezaba el CPA. Entonces éramos los mismos porque ya andábamos con la comunicación un poco con la gente de Zaragoza, con la información, la comunicación, el periodismo. A esa banda. Y luego lo bueno es
gente que ahora pueda conocer la gente con los que me sentaba yo en clase, yo no sé si estaba en medio, yo sé que a mi lado estaba Arantxa Ezquerro, vale, y a la izquierda estaba Nacho Blasco. Pero ellos venían, ellos dos venían Nacho también... sí, Arantxa no. Por eso. Arantxa era más joven que nosotros y Arantxa era lo primero que estudiaba, con lo cual pues tendría 18. Nosotros ya teníamos pues 2 o 3 años más. Sí. Y... ¿No estaba la escuela esa? ¿No estaba por Santa Engracia o por algún sitio así? Me suena. La primera escuela... La de comunicación. Estaba cerca... Yo tuve un par de amigos que estuvieron de también. profes igual. Es que no estaba por Santa Engracia. Es que ahora no me acuerdo de la calle. Pero bueno, cerca de la Plaza Aragón estaba. Sí, bueno. Una de las vocales. Bueno, sí, ¿no? Sí, Santa Engracia está cerca, sí. No, sí, bueno. No, que era por curiosidad para ubicarlo y digo, sí, conozco a alguno de los que estuvo de profesor que trabajé con él. Entonces, ese fue el comienzo con ellos dos, que todavía... Con Nacho yo me veo casi todas las semanas. Sí. Incluso nos pasamos trabajos, somos uña y carne, y con Arantxa también me veo mucho. Sí. Y nos llevamos súper bien. Y ese fue el comienzo. De hecho, el primer corto que hizo en su vida Arantxa Ezquerro de vestuario fue versus el primer corto que hice yo. Claro. Que dije, yo estaba sentado con ella y yo veía que ella, la realización y todo eso, o sea, ya tenía otros ojos. Venía vestida de maravilla, venía con unos looks, y nosotros que íbamos ahí con vaqueros. Y yo decía, esta chica es especial. Digo, oye, a esta se le tiene que dar bien la dirección artística, el vestuario, porque controla y nosotros no tenemos ni idea. Claro. Y fue un poco el comienzo, sí. Sí, claro, ella lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y de hecho yo creo que hasta te lo dedicó cuando recibió un premio Simón, como que tú fuiste el impulsor, no solo en su caso, sino también eras un poco el dinamizador de esa primera promoción, con los Nachos también, con Nacho Rubio, Iñaki estaba también, ¿verdad? Iñaki Bernal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que impulsaba, decía, es que Germán hacía un corto cada fin de semana. Que bueno, no literalmente, porque a lo mejor el otro fin de semana estaba montándolo o tal, ¿no? Sí. Pero decía, claro, su empeño era de, no, hay que hacer, tenemos que... Y sigo en esa, sí. Sí, no, es tremendo. Claro, sí, ya lo pensaba. Digo, bueno, ahora cada fin de semana, a lo mejor no, pero sí, todos los años suele haber varias producciones, ¿no? Sí. Y además dice, claro, el escenario era la casa de la familia de Germán y de que ahí estábamos metidos casi de continuo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa al salir del CPA? Sí. Bueno, tú nos vas contando, pero hay varias, yo las voy lanzando y tú las vas hilando, ¿no? Hay varias cuestiones clave. Por un lado, el CPA estaba en el edificio de la tele, digamos, con lo cual había un contacto directo con la profesión. Y las prácticas también se producían allí. Entonces, hay un caso, vamos a empezar por ahí si quieres, que es La Mata, que La Mata ya está en la tele y tiene un contacto muy directo con vosotros, ¿no? Exacto. ¿Cómo funciona aquello? Pues es que fue todo lo mismo. Yo tuve 2 cosas. Sobre todo, tuve unos profesores de realización muy buenos y uno de ellos era José Luis Martín. Uh-huh. José Luis Martín nos daba realización y me escogió a mí, por lo que fuera, vio igual lo que estamos hablando, que era muy pesado, y dice, no para de hacer cosas, el tío debe de... No sé si será bueno, pero por lo menos está ahí dándole siempre. Y me escogió para ser su ayudante de realización. Entonces yo, como bien dices, por la mañana iba a clase y por la tarde hacía prácticas de ayudante de realización de cámara y tal en la televisión. Y en uno de los programas que hacía José Luis Martín era uno de los programas de La Mata. Entonces ya empezamos a entablar amistad con La Mata y además La Mata era un tipo excepcional. Me acuerdo de La Mata, de Nona Rubio, de Germán Larone. Ostras. O sea, era gente que, imagínate, nosotros teníamos 20 añitos y ellos eran de otra generación, tenían 10 más que nosotros, pero tú veías que para nosotros eran grandes. O sea, eran gente muy importante. Entonces yo estaba todo el rato, aunque no tuviera nada que hacer, yo me iba a hablar con ellos porque eran interesantísimos. Es que eran la leche. Larone, claro. Que además fue el líder de los Misión Hispana, el primer grupo de hip hop prácticamente de España, ¿no? Claro, y él curraba entonces en la tele. Hacía un programa con Nona Rubio. Sí. Y yo estaba de ayudante, luego acabé realizándolo y tal y cual. Entonces esos fueron los comienzos, con La Mata y con toda esta gente. Además La Mata, claro, hacía programas, hacía el Mundo, ¿cómo era? Mundo Freak, La Hora Freak, se llamaba algo así, que me entrevistó también una vez. Entonces siempre estábamos hablando porque se suele decir, ¿no?, que un loco reconoce a otro loco, entonces veíamos algo. En La Mata nos reconocíamos de decir, este está un poco loco como nosotros, también queremos ser como hacer las locuras que hace él. Y él ya había hecho cortos con Segura, con tal, con lo cual nosotros estamos con los ojos abiertos y preguntándole cómo se hace esto. Y seguimos, ¿no? Luego yo tuve la suerte de que trabajó con La Mata, seguimos en contacto, nos vemos mucho. Entonces sí, esa fue un poco la cuna, ¿no?, de la gente que tenía 10 años más que nosotros
y de los que aprendimos. Bueno, y esa suerte es lo que dices tú, de coincidir dos personas con el mismo impulso. Sí, que sí, luego sí. dices, bueno, hay uno que al final se aburre porque se ha cansado de estar tirando del carro y tal, ¿no? Pero es que te encuentras con otro y entras, digamos, ya en la profesión inmediatamente. Quiere decir Sí. que pasar de esas prácticas a la profesión, pero también te vas a Madrid ya casi seguido a... Yo en cuanto acabo CPA me contratan, o sea, no hubo transición. Claro. Yo acabo un día, al día siguiente ya estaba contratado en la tele, pero era antes, tenemos que decir que era antes de que fuera Sí, la era autonómica, sí, era una sí, televisión privada y todo eso. Entonces era como Antena Aragón, ¿no? Cuando Sí, estuviste. era Antena Aragón. Como hemos tenido diferentes casos de Zaragón... Sí, Zaravisión, no sé qué, perdón, sí. tal, sí. Pero esto era Antena sí, Aragón. era Antena Aragón, entonces a mí ya me contrataron sobre todo, como José Luis Martín se fue a Madrid, yo me quedé sobre todo realizando informativos. Pero bueno, también yo me acuerdo de una retransmisión a 8 cámaras con la unidad móvil yo tendría 23 años, de la procesión de Semana Santa de Zaragoza, o sea, que era aquello un follón, una leche, y yo no sé si estaba preparado para eso, porque acababa de estudiar y ya estaba haciéndolo, pero por eso te digo, no hubo transición. No. O sea, yo no me di cuenta de cuando acabé las prácticas ya estaba contratado, o sea, fue directo. Entonces, no me lo tuve ni que pensar. Sí. Ya estaba allí, Claro. pues ya está. Sí, pero os pasó a todos bastante parecido, ¿eh? Sí, Porque sí. hablas con otros compañeros precisamente de esa primera promoción y era de, venga, no sé, Arantxa, Claro, por ejemplo, sí. venga, no, con la Mata. Claro. Sí, que vas a hacer esto y vas a ser tú la responsable de esto. No, hombre, que yo no estoy preparada. No, que sí que estás preparada, venga. Que sí. Entonces, claro, a la fuerza os mete, a la fuerza, quiero decir, que de forma además muy orgánica entrasteis en el sector. Sí. Claro, en tu caso, como decíamos, eres un hombre orquesta, porque enseguida además... tiempo después montas la productora Estación Cinema con tu hermana, con Patricia. Claro, ¿a qué te dedicas tú? Es que te dedicas a todo. Yo además cuando os he visto, es que en algunos trabajos he visto a los dos solos, en cositas de pequeños espacios, tal. Recuerdo bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero con La Zaranda, por ejemplo, fui al estreno aquí en Zaragoza y allí andaba y con tu hermana me crucé por unos pasillos. Ay, no sé qué, aquí estoy con la cámara que voy a coger aquí unos recursos de esto, tal cual, ¿no? ¿En qué momento se produce ese salto de salir de la televisión a...? Porque hay algún paso intermedio, quiero decir. Sí que hay un paso intermedio. A mí personalmente yo hice muchos cortos en mi vida, pero el primero fue Versus. Además, yo me acuerdo que fue en la transición de que yo acababa mi contrato con la televisión y quería hacer otras cosas. Yo tenía que decidir si seguía en la tele o hacía otras cosas. Sí. Y yo me acuerdo que le pedí la cámara a Jaime Fontán, nos la dejó. O sea, estábamos metidos en toda esta historia. Siempre confío también en mí personalmente, Jaime, siempre me apoya. Mira, además es igual que hacemos en otros casos, es verdad que casi se nos lleva siempre a hablar de los que siguen en el sector o tal o cual, pero también hablar de los que ya no están, o bien porque han dejado la profesión y en su momento además estuvieron de forma muy presente en el audiovisual, y luego por otro lado otros porque lamentablemente nos han dejado. Igual sí que es un buen momento aunque hagamos ahí un pequeño paréntesis, ¿no? Para recordar a Jaime, ¿no? Es que es lo mismo, yo estuve tanto en la televisión contratado como en el CPA también. Y en el CPA trabajé, me acuerdo, yo estaba trabajando con Luis La Rodera, acabamos. Y Luis hacía los guiones de los spots y yo realizaba los spots. Y también fue lo mismo, yo estaba haciendo televisión y de repente pasé a hacer publicidad, pero de un día a otro. Jaime desde siempre nos apoyaba. Éramos varios, pues eso es lo que te decía, muy pesado. Yo era muy pesado, entonces esto es muy pesado y se viene a todo. Una vez mezclé también un partido del Real Zaragoza, una unidad móvil, todo esto. O sea, yo estaba ahí en todas, ¿no? Y yo creo que vio algo, dijo, este chaval es muy pesado, entonces, y encima me pide la cámara para hacer cortos y tal, o sea, pues claro, pues lo que quiera. Y siempre nos apoyaba, siempre estaba ahí y nos preguntaba, oye, ¿cómo vais? Y tal y cual. Y al final acabé trabajando en el CPA para Jaime Fontán, era mi jefe, con lo cual estuve varios meses también con Samuel Zapatero, que estaba allí, y fue una escuela muy bonita, porque ya te digo, yo aprendí de tener la formación, aprendí a hacer televisión, y luego enseguida también sin transición a hacer publicidad. Fíjate. Y el último paso es el que te digo. Le dije a Jaime, ¿me puedes dejar las cámaras que eran mejores que las que teníamos nosotros donde estudiábamos? Sí, claro y tal. Pero con mucho cuidado, no la vayas a romper. Sí, claro. Y hice un corto que se llamaba Versus, que era totalmente diferente a lo que era la televisión. Es un corto de 17 minutos en el que se dice una palabra y digamos que es un corto artístico. Y para mi sorpresa, ganamos en Fuentes de Ebro cuando yo tenía 23, 24 años. Y eso fue clave porque... Bueno, la última vez fue el año pasado. La siguiente. Digo, la última que ganó fue... 30 años después, sí. Entonces,
Para mí ese corto fue clave porque no era lo que la gente estaba haciendo. En ese momento la gente estaba de moda Pulp Fiction, Tarantino, pegando tiros todo el mundo y tal y cual, y de repente hago un corto artístico con una palabra que gana a gente que tenía 20 años más que yo. Y dije, o sea, que no solo puedo hacer lo que quiera, sino aquello que tengo yo en la cabeza, de alguna manera, a la gente le gusta. Se recibe bien, sí. Entonces fue de alguna manera que dije, voy a intentar contar otro tipo de historias que no puedo contar en la televisión. Entonces fue cuando me decidí ir a Madrid. Perdón, ¿quién andaba en ese corto, en Versus? Digo, no solamente equipo artístico, sino también claro. Personal técnico. Es la primera vez que conocí, por ejemplo, a Julio Domínguez, al Steadicam. Hombre, Julio Steady. Julio Steady, Yo, fíjate, el apellido no me lo sabía. Sí. A Julito. De Tudela o por ahí. Digo, Sí, pero sí. me sé el Julio Steady. Y otro que fue gracias a Jaime Fontán. Yo digo, quiero hacer esto y tal, ¿no conocerás tú a alguien? Me dijo, hombre, el Steadicam, porque creo que solo había uno en Aragón, estaba haciendo periodistas, la serie de Coronado en Madrid y tal. Digo, ostras, y me dio él el teléfono, o sea, fue todo así. Entonces estaba Jaime. Estaba de operador de cámara mi amigo Sergio Villanova, que estudió con nosotros en el ICC y en el CPA. Nacho Rubio nos echó una mano. Arantxa Ezquerro estaba en la dirección artística y en el vestuario. Fernando Torres hizo la fotografía. Que también de tu promoción, de vuestra promoción. Fernando Torres, ¿quién más? Nacho Blasco me echó una mano tanto en el montaje como estando por allí. ¿Y quién más estaba? Así que, bueno, yo creo que esos éramos así Bueno, Paula Pomarón era la protagonista, que viene de una saga de... Sí, los Pomarón de fotografía. De toda la vida. Bueno, luego hablaremos, pero también hicisteis un trabajo sobre Pomarón específico. Exactamente. Qué bueno. Y toda esa gente es la que hicimos este primer cortometraje. Y también lo que fue diferente es que por primera vez yo trabajé, esto era un músico de Madrid, Carlos Iazabo, que hicimos una música para el corto. Y eso fue lo que era especial, porque no era poner una canción, era ya hacer una música. Y fue muy especial hacer ese corto, y ya te digo, fue lo que me dio fuerzas para intentar la aventura de ir a Madrid y intentar hacer lo que te gustaba. ¿Te vas allí con alguien? Sí. Irnos a Madrid... Es como un desembarco de aragoneses. Efectivamente, decir, ¿no? nos fuimos de repente como en riadas. Primero, efectivamente, se iba La Mata, Jesús Pereteira, Esteban Oliver, Maite Navales... Claro, es que lo hemos hablado con otros compañeros que han coincidido en esa época. Claro, pero yo estaba en la escuela de teatro y todos estos, Esteban Oliver, Maite, etcétera, eran de alguna promoción superior a la mía, ¿no? Entonces sí que viví ese momento de, ostras, ¿qué está pasando? Se iban a Coraza algunos directores, actrices, ¿no? Claro. Ellos se fueron a la avanzadilla, lo que te digo, y nos iban contando, oye, ¿cómo es aquello? Pues venir, es ¿qué se puede hacer? Bueno, es enorme, es monumental. Y luego fuimos la segunda avanzada, pues eso, fuimos Arantxa, Nacho Blasco, Salomé Jiménez, Aparicio, fuimos ahí Nacho Rubio, Jorge Blas... y entonces nos fuimos dividiendo en casas. Entonces cada uno íbamos en diferentes casas. Pero yo especialmente... Lo que me fui es con Cubillo, con Daniel Cubillo, uno de los realizadores también de esa época, mayores que nosotros. Sí. Él me contrató para realizar con él un programa de viajes por toda España. Y en ese programa de viajes estaba de guionista Rafa Montal, de los Montal de toda la vida, estaba Arantxa Ezquerro en producción, y lo presentaba Nona Rubio. Qué bueno. Que en esa época era la mujer de Enrique Bunbury. Bueno, no sé si estaban casados. Sí, en mitad del programa se casaron porque fuimos a la boda. Estuvimos en la fiesta que nos invitó. Sí. Y entonces ese era el equipo. Y Sergio Villanova estaba de cámara y luego Santi Villar, mi amigo, es que le decimos Chicha, ahora ya no me acuerdo. Bueno, pues Santi, un operador de cámara buenísimo. De aquí de Zaragoza, sí. Y ese fue. Entonces yo estuve un año entero viajando por toda España haciendo documentales de viajes. Y con Daniel Cubillo, con Nona, bueno, y aprendimos un montón. Y con Arantxa fue otra vez. ¿Sabes lo que te digo? Acabamos de estar juntos, de trabajar juntos, y de repente nos contratan en Madrid para hacer estos programas que nos lo pasamos y aprendimos. Pues fue una maravilla. O sea, Claro, bueno, y además, de hecho, al documental es a lo que te has dedicado después. Efectivamente. ¿Eso en qué año calculas que era? Pues fue al acabar. Yo me fui. Bueno, en el 2000. Es que yo cuando empecé el viaje. Eso fue en el año 2000. Sí. Perdona, porque has nombrado el CPA y luego seguido hiciste el ICC. Primero el ICC y luego el CPA. Vale. Sí. Vale. Bueno, claro, el ICC era el de comunicación. Sí. Perdón, pero el nombre me ha despistado. Digo, vale. Desde allí, desde esa gira de programa documental,
¿Qué otros productos tocas en ese momento? Pues cuando vamos a hablar de ese puente hasta que Sí. llega a Estación Cinema, ¿no? Sí, pues el puente fue, de repente, buscarte la vida en Madrid. Cuando se va a acabar el programa, lo mismo. Yo no sé si es suerte o que he sido muy pesado o que me ha venido así la vida, pero yo no he estado sin trabajar nunca. O sea, eso que esperar que me llamen no me ha pasado nunca. Claro. Entonces, yo antes de acabar eso, ya me contratan en Global Events, que es una productora que hacía como los eventos más grandes de toda España. Presentaciones de coches, de empresas, de Movistar, de Vodafone. Bueno. Y entonces yo estoy de realizador-montador en una mega empresa que llegamos a ser 100 personas. Y hacíamos unos vídeos grandísimos, pero industriales, lo que se suele llamar vídeos industriales, súper grandes. Sí. Y viajamos un montón y hacíamos vídeos, ya te digo, no se veían en la televisión, se veían en grandes pantallas, pero con mucho presupuesto, y volví otra vez a no pensármelo, es que una cosa me lleva a otra. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estoy 5 años, yo llega un momento que dije, quiero volver, y yo en ese interín yo sigo haciendo cortos. Yo estoy trabajando, pero el fin de semana sigo haciendo cortos y otro corto. Y ¿Qué otro vas a hacer corto, sin un fin de semana? Claro. Claro, ¿qué voy a hacer? Claro, sí. Y así fue la cosa. Después de estar 5 años es cuando yo dije, vale, yo quiero ahora intentar hacer lo que a mí me gusta, pero como yo diga, ¿no? Con mis horarios, yo quiero ser mi propio jefe. Y mi hermana andaba un poco lo mismo, pero en Barcelona. Sí, tu hermana había estudiado en Barcelona, Patricia. Estudió dirección de cine en Barcelona, también había trabajado de script en películas, en series, se había montado una productora. O sea, con la algunos mili la socios. habíais hecho los dos, cada uno por vuestro lado. Efectivamente. Entonces, como estuvimos ahí, dijimos, ¿qué le hacemos? ¿No? ¿Dónde vamos? A Zaragoza, pero es que Zaragoza es un poco pequeña, ella está en Barcelona, me voy a Barcelona, Barcelona está más centrada en la publicidad, tal y cual, y al final, pues ella se vino a Madrid. Y ahí fue, yo creo que sería el 2005 o 2006, cuando decidimos montar Estación Cinema. Y siempre la cuestión fue, no nos vamos a Zaragoza, pero todo lo que hagamos tiene que ser con Aragón. Sí. Porque es nuestra cuna, ¿no? Bueno, la empresa la tenéis en Aragón. Claro, la tenemos ahí, pero lo que sí que vimos claro desde el principio, de no quedarnos solo en Aragón, porque si no, íbamos a hacer cosas que ya habíamos hecho y queríamos hacer cosas más ya habéis grandes. pasado por Entonces dijimos, tenemos que hacer una sucursal en Madrid para ir entre Madrid, Zaragoza, Y Madrid, seguir Zaragoza. trabajando además con aragones. Es verdad que luego en todos los productos, yo he visto casi todos, y en todos hay participación aragonesa en la ficha actoral. Bueno, pues yo sé, Marcelino, Salomé estaba, ¿no? Laura Gómez La Cueva. Claro. Alberto Bueno, Castillo. el encamado. Bueno, luego hablaremos de esos también, pero claro, Alberto Castillo es muy amigo de los dos. Entonces, bueno, luego le damos una vuelta a cada uno de los productos. ¿Qué año nace tu hija? Mi hija nace en 2007. Vale. ¿Tú cuando empiezas a grabarla, cuando está jugando con sus cositas de bebé, llevabas ya alguna intención? No. No, y precisamente eso se lo conté ayer a los chicos del CPA, porque en un festival que ganamos, una mujer del jurado nos dijo, oye, te hemos dado el primer premio, nos ha encantado el corto. Bueno, mi papá es director de cine, obviamente. Eso es, no lo he dicho. Y me dijo, hombre, y aparte, es que tú llevas desde antes... Lo hicimos cuando mi hija tenía 4 años y medio. Y dice, claro, pero es que tú llevas, antes de que naciera, ya rodando este corto. Y yo le dije, hombre, claro, sí, no era verdad. O sea, claro. A mí se me ocurrió cuando ya tenía 4 años y medio. Lo que pasa que yo, como soy documentalista, y volvemos a lo mismo, soy muy pesado. Yo durante toda mi vida he grabado a mi hija, pero no solo como padre, sino como documentalista. Claro. Entonces por eso tenía grabado el primer biberón, los primeros pasos, el primer no sé qué. O sea, la tengo grabada entera y fue cuando se me ocurrió hacer ese corto. Hombre, claro, ese corto además que yo lo vi en varios festivales, de estar de jurado, de tal o de cual, bueno, fue el triunfador de la feria. No es es de los primeros años de Estación Cinema, pero no es el primer producto. No. Por eso, ¿qué hiciste antes de ir con el corto triunfador? Pues, bueno, hice muchos cortos, muchísimos cortos de toda índole, y a mí me gusta cambiar mucho de género y de estilo. Y lo primero que hice a nivel documental fue... Improvisando, que fue un documental que hice además en la Escuela de Interpretación de Zaragoza, con los alumnos de esa generación que conozcamos ahora. Estaba Gerald Fillmore, hombre, claro. Y estaba Carmen Barrantes. Mira. La oscense. Sí. Entonces, pues los conocía y todavía sigo teniendo trato con Carmen. He trabajado en el encamado y en otra serie de cosas, nos llevamos súper bien. Con Jorge Usón, que es socio también de Carmen. Entonces, una cosa te va llevando a la otra. Entonces yo me acuerdo que hicimos que lo hice, me compré una cámara y me fui a Italia, me fui a Francia, porque quería hacer un documental de la comedia del arte con alumnos, y ahí conocí a Alberto Castillo. Claro. Entonces, ahí fue perdón, y Angelo estaba también. Claro, el protagonista era Angelo Crotti. Es que eso me sonaba. Claro. Sí, y Angelo Crotti fue el que me lleva a Alberto Castillo. Ostras, qué bueno. Y ahí fue cuando lo conocí, y ahí estamos hablando de 2005.
claro. En 2005 ya conocí a estos bestias, sí. Claro, o sea, ahí decides un poco que tu camino fundamental va a ir por el documental, ¿no? Sí. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente es El Encamado. Precisamente cuando yo hago el documental de las máscaras de la comedia del arte, conozco a un tipo como Angelo y como Alberto y veo la obra de teatro Il de Brando Viribó de Alberto y me quedé ojiplático. Dije, esto es una maravilla, tío, Alberto, ¿qué has hecho? Y le dije, claro, yo lo primero, sin tener ni idea, le dije, vamos a hacer lo mismo que has hecho tú, pero grabado. Y Alberto, que controlaba un poco más, dijo, pero el teatro es tal. Tengo una idea de un textito que escribí, tengo 2 folios de una cosa, que es de un tipo que se mete en la cama y no sale y una tal. Noche vieja, ¿no? Además yo lo vi en su momento. Una noche vieja decide que no le apetece levantarse. Y ahí van pasando familia, psicólogo, psicólogo, amigos. Y estaba Rafa Blanca, estaba Luis La Rodera, estaba... Nacho Rubio estaba también. Estaba Nacho Rubio, sí, claro. Laura. Estaban Nacho, Laura, pues... Sí. Carmen Barrantes, sí, es verdad. La madre era María José Moreno. Hombre, sí. O sea, estaban todos. Estaban todos. Sí, o sea, de Aragón, fuera de Aragón, muy poca cosa, ¿no? No, estábamos allí todos y fue Y como no teníamos mucho dinero, queríamos hacer ficción, pero yo decidí contarlo como si fuera un falso documental. Sí. Yo no he abandonado... Yo he hecho una película de ficción, pero está contada como si fuera un documental. Claro. Nunca he abandonado el género. Claro. Además, es estupendo el falso documental, a mí me encanta. Y fue también como con el cortometraje de Versus. De repente, además ganamos el Festival de Cine de Zaragoza, ganamos en Cuba, tal. Una cosa muy pequeñita, pero que funciona muy bien. Y eso nos animó muchísimo. Entonces dijimos, vamos a hacer más cosas de este estilo. Sí. Y seguimos haciendo cosas. Como documental también habéis hecho, más casi a la vez un poquito antes, el de Pomarón, que además antes nombrábamos que habéis hecho un trabajito de Pomarón y luego efectivamente ya hacéis un documental. Hicimos con Paula el documental de su abuelo, José Luis Pomarón. Que era el pintor, fotógrafo y cineasta. Y también pues aprendí muchísimo y pude ver el archivo, me vi todos sus cortometrajes, entrevistamos a todos sus allegados. Y era también hablar de una Zaragoza de esa época, con Pere Avellanez, que también salía, Luis Alegre, un montón de gente de esa época, de la Zaragoza de los años 60, fascinante, de cómo empezó todo, ¿no? Manuel Rotellar, toda esa gente que estaba en el Cine Club Zaragoza. Moncayo Films, que también coincide en la misma época. Eran los comienzos, ¿no? Los que hicieron lo que estamos haciendo nosotros, pero 40 años antes. Entonces también fue muy importante saber de dónde venía todo esto. Claro. No estaban Pomarón y Rotellar, es que recuerdo un corto que era El Rey, puede ser. El Rey estaban fue los dos, el que ¿no? tuvieron más éxito, ganaban un montón de festivales. Sí, que lo hacían en las orillas del Ebro, que era como un desguace allí y se ponía una corona, ¿no? Sí, la sinopsis es un poco también como goyesca, ¿no? Como es la lucha de 2 vagabundos en un vertedero por una corona de hojalata. Hasta que uno mata a otro, era como el cuadro de Goya, ¿no? Y un corto que yo cuando lo vi era súper moderno, igual era del año 60 y algo, y yo cuando lo vi me quedé loco, dije, en el año 60 y algo, una persona amateur que no se dedica profesionalmente a hacer cine, sino de manera, hizo esto, y cómo lo hizo, con unos planos, con un diseño de realización espectacular. Tenían ellos este impulso que tenías tú, es que lo tenían en esa época, porque realmente no se ganaba al revés. Pues supongo que en muchos casos tocaba poner dinero como a ti en su momento. Yo tengo amistad con Duce, entonces me ha contado siempre muchas anécdotas y estos, ¿no? De cosas que iban haciendo, tenían ese impulso, ¿no? Sigues con los documentales efectivamente, y con alguno de ellos de hecho empiezas ya a tener apariciones en la televisión con unos niveles de audiencia espectaculares. Y hay uno además que me gusta mucho porque me interesa mucho el tema de Canfrán, y eso lo hiciste con Ramón, J. Campo. También de repente conocí a Ramón y me leí su libro, el segundo libro que hizo sobre el loro, sobre Canfrán y todo eso, y le dije, yo no sé cómo se hace muy bien esto, pero tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo grande. Y ahí fue la única vez, o sea, esto lo puedo decir aquí, que eché todo en el asador. O sea, nos juntamos mi hermana y yo y invertimos todos los ahorros de nuestra vida. No se lo recomiendo a nadie, porque estamos hablando de, no sé si mucho o poco dinero, pero era todo lo que teníamos. El 100%. O sea, volver a empezar de cero. Lo invertimos en hacer ese documental. Se nos fue la pinza. Creíamos en esa historia y nos tiramos. Y todo lo invertimos en eso. Y dijimos, a partir de aquí, o seguimos con la productora o la cerraremos y que nos contraten como hemos hecho hasta ahora. Pero salió bien la cosa. Y he hecho otros 3 o 4 documentales con Ramón. Ahora estoy haciendo otro con Ramón. El de Corona, por ejemplo. El del Corona, el del Papaluna. El Papaluna. Sí, es una persona muy importante en mi carrera. Tener a alguien de ese nivel en la parte periodística
de investigación ha sido fundamental para alguno de los trabajos que hemos hecho. Sí, Sí, es sí. muy importante Ramón J. Campo. ¿Cuál es, bueno, entiendo que tienes la facilidad de trabajar con Patricia, que os conocéis de Claro. siempre, literalmente. Efectivamente. Pero ¿qué flujo de trabajo, digamos, seguís para abordar un proyecto de este tipo? Porque es verdad que estáis muy parejos a la hora de lanzarlo. Yo estaba al tanto de alguno de los trabajos, ¿no? Pues somos es que es difícil de explicar, porque por una parte somos bastante parecidos en cuanto a lo que decimos. Somos muy pesados y lo que nos gusta vamos a muerte, ¿no? Sí. Nosotros, como no tenemos jefes, somos nosotros mismos, no tenemos horarios, pero le metemos todas las horas que podemos porque nos apasiona. Sí. Entonces, la pasión que pongo yo es la pasión que pone mi hermana. Es que es la misma, pero lo que tenemos son campos diferenciados. Uh-huh. Al principio todos, o sea, ella me contaba lo que hacía y yo le contaba lo que hacía, pero ya en los últimos años ni nos lo contamos. Yeah. Según qué cosas no hace falta contarlas. No le voy a contar yo las cuentas que hace o a quién le va a pedir dinero o cómo va a afrontar no sé qué, igual que ella no me pregunta a mí cosas pequeñas de guión. Sí. Porque ya es que con mirarnos, claro, no nos miramos, como claro, te pasa a ti con tus compañeros de Oregón, claro, que es que ya sabes por dónde van, ¿no? Van a dar un paso y ya sabes tú el pie que te van a dar para entrar tú. Ya sabes dónde cae el balón. Pues es un poco ese sistema, ¿no? Que trabajamos muy a gusto porque es que con las miradas sabemos, ¿no? Sí que tomamos decisiones de cómo vamos a afrontar este proyecto, va a ser grande, va a ser pequeño, pero en cuanto nos arrancamos decimos, optamos por hacer este proyecto, vamos los dos de la mano hasta el final. Y nunca hemos tenido problemas de ese tipo. Es que no hemos tenido problemas porque cuando tú lo vives desde la pasión, es que, claro, yo no entiendo hacer esto de otra manera. Es que no entiendo hacerlo de otra manera. Y además, precisamente, la gente no le gusta hablar de dinero y mi hermana me dice, hombre, pero no hables del dinero y tal. Del dinero me refiero a que, como nosotros somos una productora, que cuando hacemos nuestros trabajos pedimos dinero, cuando lo cobramos a lo mejor ha pasado año y medio. Me refiero a que yo no sé el dinero que gano por un proyecto. Me refiero, o sea, lo podría saber, pero es que no he hecho cuentas. A mí yo estoy cobrando este año de un documental que hicimos hace 2. Me refiero que es que el dinero no es la prioridad. Eso es lo que estoy hablando. Que no sabemos muy bien, sabemos que va bien la cosa. ¿Sabéis que vivís que de ello? Va entrando, ¿no? Que entra más que sale. Bien, pues estamos bien, pues vamos a hacer otro. Pero que es que nuestra motivación es el trabajo en sí, no es el dinero, nunca ha sido, con lo cual. Sí. ¿Con qué equipo? Bueno, ya digo, que a veces hacéis un equipo pequeño que estáis los dos según en qué sed o tal, pero ¿sigues trabajando con técnicos también de aquí? Es que si no solo técnicos, sino trabajo con todo el mundo. Por ejemplo, el guión de el guión de Marcelino lo escribí con Miguel Ángel Lamata. Sí. El guión de Fleta lo escribí con Nacho Blasco y hice el montaje con Nacho Blasco. Ahora el que hemos hecho, el del nacimiento del fútbol, que se llama La pasión que lo cambió todo, lo he escrito con Nacho Rubio. O sea, siempre busco con quién trabajar. Y luego en el apartado técnico, los últimos documentales los he hecho, los primeros los hice con Sergio de Uña. Y los últimos los he hecho con Daniel Vergara. Entonces siempre trabajamos con gente de aquí porque no hay otra manera y los operadores son de aquí y la iluminación es de ZTAC precisamente, donde estamos aquí, con sus eléctricos, con su gente. Siempre trabajamos con gente aquí, con Adrián Barcelona también he trabajado. Es que yo he trabajado prácticamente con todos los que hay aquí. Bueno, has trabajado conmigo. Y también, muy poquito. Es verdad. Se cortó. ¿Cómo eras? Espera un segundo. Espera un segundo. Espera un segundo, ¿verdad? Espera un segundo. Sí, que yo era un conductor de autobús. Efectivamente. Estaba muy chulo. Sí. Era muy divertido. Sí, que en documentales hay un documental además que a mí me parece muy, muy especial. Digo también porque hagas a lo mejor alguna reflexión alrededor de él. También estaba en la producción ejecutiva, estaba Jaime Fontán, que lo nombrábamos antes. En todos, ¿no? Realmente. Desmontando la muerte. Me parece un trabajo especialísimo. ¿Cómo surge ese proyecto, ¿no? Pues es uno de mis trabajos más especiales. Yo encontré el equilibrio, precisamente lo que estábamos hablando del dinero, que siempre es secundario. Yo de repente encontré el equilibrio de hacer documentales con los que podamos vivir y entre medias, yo antes hacía cortometrajes. Ahora, entre un documental y otro, entre medias hago un documental. ¿Vale? Y son documentales más especiales, más pequeñitos, sin la financiación que podemos tener para hacer cuando es un artista aragonés, como hemos podido tener con Marcelino, con Fleta, con 10 veces menos de dinero. Y de repente hago proyectos más personales. Y ese es el caso de Desmontando la muerte. Yo quería hablar de la muerte, siempre ha sido muy importante y me viene también de Buñuel. Y hay una frase que se me quedó marcada de la biografía de Buñuel que decía, Luis Buñuel,
yo pienso constantemente en la muerte y eso me hace mantenerme despierto. Sí. ¿No? Y a mí esa frase se me quedó porque yo siempre tengo la muerte, además las películas de Buñuel van de vida y muerte. Sí. Bueno, y literatura y cine, todo va de lo mismo. Para mí la vida tiene que ver mucho con la muerte. Y yo quería hablar de la muerte desde otro punto. Sí. Entonces fui a un rodaje de una película de mi amigo Norberto López Amado que iba sobre la muerte, sobre una persona que está enferma y que al final se toma un veneno y se muere. Y en el rodaje me encontré con gente que quería hablar de la muerte. Yo en teoría iba a hacer un making of y acabé haciendo un documental porque Marta Belaustegui, que era la protagonista, me empezó a hablar de la muerte de una manera muy especial. Fernando Cayo me empezó a hablar de la muerte de su padre. Y dije yo, ¿qué ha pasado? He puesto una cámara delante y sin preguntarles yo... Tenían necesidad, Tenían ellos necesidad de contarme como si fuera una confesión y yo preguntándoles de la película y ellos hablándome de la muerte de sus padres. Y dije, aquí hay algo, ¿no? Un documentalista tiene que estar con una mano en el visor, pero con los oídos y con el otro ojo estar... atento a lo que va pasando. Entonces yo cambié el documental, dije, no, vamos. Y le dije al director, digo, voy a hacer un documental de esto, ¿me dejas? Hombre, claro, por supuesto. Y acabó siendo un documental porque hablamos de la muerte, quitándole hierro, precisamente hablando de la muerte, que es de lo que no se habla, ¿no? De un tema tabú, que te lo encuentras ya muy tarde y no estás preparado. Y es uno de los documentales más especiales que he hecho, sí. Sí, me impactó. Me pareció lo abordasteis de una manera estupenda y necesaria, además, ¿no? Se me ha ido el nombre, perdona, ¿cómo se llama el periodista que ha estado tantos años en Periódico Aragón? Sí, y que fue el director del Heraldo, ¿no? O director de informativos, director, jefe de... Ay, se me ha ido el nombre. A mí también. Bueno, nos saldrá en algún momento, sí. ¿no? Vale, vamos a dar un repasillo también a los productos. A mí también me llama mucho la atención cuando ponéis algo en televisión española, no a ver, me parece la misma importancia que cuando se emite aquí en nuestra televisión, lógicamente, pero que es un refrendo también a que no es una cosa, decir, bueno, pues nuestro amigo Germán, que lo admiramos como director de nuestra comunidad. No, dices, bueno, es que los productos, claro, es que hay uno de los últimos, yo creo que estaba, no sé, como en 600.000 personas habían visto el programa, no recuerdo cuál era, pero bueno, con los últimos Fleta, por ejemplo, Goya, ¿no? De personajes aragoneses, el Papa Luna lo habéis emitido ya unas cuantas veces, ¿no? Y los he ido viendo, procuro ver todos, ¿no? De los últimos, hay un trabajo, también cuéntame un poco, el trabajo de la zaranda, ya te digo, porque lo he seguido, porque mi amiga y compañera Laura ha estado trabajando con ellos y me pareció, lo que pasa es que no lo he visto y me pareció un trabajo muy, muy especial, ¿no? El ver cómo trabaja una compañía tan especial como es la Zaranda, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con ellos? Es que en mi vida también yo me he encontrado, he tenido mucha relación con el mundo del teatro desde fuera. He hecho varios documentales del mundo del teatro, también sobre todo por Alberto Castillo, porque está en la mayoría de sus montajes o haciendo los vídeos que se ven. Y entonces he hecho varias cosas relacionadas con el mundo del teatro siempre, ¿no? Y nació un poco así. Yo vi varios espectáculos de la Zaranda. De hecho fue porque mi amiga Laura Gómez La Cueva y Carmen Barrantes habían hecho La Extinta Poética, y yo cuando salí de esa obra yo salí derrotado. Sí, como todo. Pero derrotado bien. O sea, sí. No tenía ganas de nada, yo tenía ganas de irme a mi casa. Además vi a Laura fumando. Digo, si no te he visto fumar en la vida. Claro, que no hemos comentado que yo fui tercero de BUP, lo hice con Laura en Miguel Servet. O sea, que me he ido encontrando con gente que luego me la he encontrado, y ya en todo lo que he hecho he trabajado con Laura y por supuesto quería hablar de ella porque ¿qué vamos a decir? Es amor, bueno, lo que sentimos todos por Laura. Pero bueno, lo que te estaba contando fue a través de Laura y de Carmen que entablé relación con la Zaranda, y luego vi otro montaje de ellos. Con Paco y Eusebio son, ¿no? Con Paco y Eusebio de la Zaranda, con Gaspar y con Enrique, pero Eusebio. Con Eusebio. Y de repente yo vi algo, porque mucha gente, para la gente del teatro dicen que es la primera o segunda mejor compañía con el Joglars, con tal. Los adoran, ¿no? Pero fuera de eso no son muy conocidos, pero para el mundo del teatro son como dioses, ¿no? Sí. Entonces, y es gente ya mayor. Paco tendrá 65 años, no, 67 debe tener Gaspar. Entonces, de repente yo creo que ellos intuyeron algo de... somos gente ya con una edad que a lo mejor queremos que quede algo, porque yo sé que habían tenido propuestas muy interesantes de hacer documentales y siempre habían dicho que no. Y por lo que fuera, yo le caí bien, les caímos bien y nos dijeron, veniros. Entonces nos dejaron entrar en su nave. Yo cuando se les decía a actores decía, pero ¿cómo puede ser? Os han dejado estar ahí. O sea, de hecho me llevé a
a Javier Macipe, que me lo encontré saliendo del teatro y estábamos hablando con la zaranda. Entonces Macipe adora la zaranda, me dijo. Yo quiero "Oye, estar también, ¿no?". Claro, y es que se me acercó así al oído y me dijo, oye, ¿pero qué estáis hablando con estos? ¿No iréis a hacer un documental? Digo, y yo le dije, pues estoy hablando, todavía no sé si lo vamos a hacer porque justo se lo estamos contando. Oye, pues manténme informado, y luego nos volvimos a ver y le dije, vamos a rodar, y dice, yo quiero estar. Y se vino la primera semana con nosotros. Bueno. Y fue verlos trabajar. Es como ver trabajar a los mejores, ¿no? Sí, que hay en España, y fue muy, 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 muy importante. Es un documental de creación que ahora mismo se puede ver en Filmin y en Flixiole, pero fue muy especial y se emitió en Canal Sur. Es la primera vez que hicimos un documental pues en otra comunidad, es la única vez que lo hemos hecho, y fue muy especial. Ver a trabajar a estos es impagable, es como un máster, es como si me fuera a hacer un máster de dirección en Los Ángeles y hubiera pagado 100.000 euros, pues es lo que hicimos estos meses que estuvimos con ellos, viéndoles trabajar, porque yo descubrí con ellos también, ellos viven para y por su compañía, y el resto es secundario, y la pasión que le ponen esa gente con la edad que tiene, y el producto que hacen. Es algo que a veces cuando, como hoy, que madrugas y que ayer salí, que no sé qué, dices, pero si esto... Yo me acuerdo de Paco y Eusebio, digo, pero si es que están ahí, que no se cansan, y luego los productos que hacen. Entonces son un referente. Son un referente, y para mí fue como el de la muerte, fue súper especial. Es un documental que me marcó. Yo hubiera pagado por hacerlo. Sí. No, a mí me los presentó Laura y eran muy curiosos porque, bueno, tienen esta cosa también que, por lo menos hace años, creo que en el saludo lo hacían de espaldas al público, se iban en el montón. No, es que no salen a saludar, ¿no? Se iban, ¿verdad? Sí. Ellos se van, nunca reciben el saludo. Eso es, ¿no? Y estábamos en un bar al salir, yo creo que fue con ese estreno, no, con La Extinta Poética, me parece que fue. Hicieron el preestreno en Zaragoza, entonces fui con ellos a un bar a cenar y tal, y estaban de espaldas, al resto del grupo de espaldas en la barra. Dice Laura, vamos a ver cómo sale la cosa. Paco, Eusebio, pasa ahí con sus bigotes ahí, manda no sé qué, no sé cuándo. Dice, mira, mi amigo Luis, que es actor también, amigo, llama amigo a alguien, y lo estoy a ver esta mierda. Y decía, oye, por favor. Fascinantes, ¿verdad? Que son muy particulares. Está muy bien esa red que habéis tejido, eso además que vamos hablando con unos y con otros, y esa red que se teje a partir del CPA, que a mí también me está ayudando a conocerlo. Yo sabía del CPA, claro, y conozco a mucha gente que ha pasado por ahí, pero esa red que se establece de contactos, no solo a partir del CPA, sino que tú con esa amistad con Alberto Castrillo, con no sé qué, claro, por ejemplo, yo no lo sabía. Y en el último trabajo, que a nosotros lo llamamos Eugenio, yo creo que oficialmente es Manuel Vicente, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, él ha hecho... Es el ilustrador de todos nuestros documentales. Claro, pero particularmente en Fleta eso es una barbaridad, lo que ha hecho este muchacho. Cuenta un poco cómo relacionéis para hacer ese trabajo. Pues igual, a raíz... Yo cuando hago documentales, por ejemplo, con el Papa Luna, yo me enfrento a hacer un documental de alguien de hace 600 años en el que no tengo ni una fotografía. Entonces digo, ¿cómo cuento un documental? Y hay un cuadro y una escultura basada en no sé qué, porque nadie tiene una imagen de lo que fue el Papa Luna. Bueno, el busto de San Valero y todo esto. Pero nadie sabía cómo era el Papa Luna. Y digo, ¿cómo hago yo un documental? Porque hay muchas cosas que cubrir. Claro. Y de repente se me ocurrió hacerlo de ilustraciones. Yo ya había visto otros documentales que hacían eso. Y desde siempre he trabajado. Y entonces, a raíz de Alberto... con Manuel o con Eugenio, como le llamemos, me dice, pues él hace el diseño de nuestros carteles y tal y cual, y es de Zaragoza y se criaron juntos y todo esto. Y dije, pues vamos a ver. Y probamos, y desde ahí pues no trabajo con otros. Todas las ilustraciones las tiene que hacer Eugenio, y sabe captar, además él siempre se ve el documental y sabe captar realmente, hace un tipo de ilustración muy realista. Pero le sabe dar a los fondos como una magia. No se queda en una fotografía, va más allá. Y es muy especial todo lo que hace, porque es buenísimo, porque yo le mando conceptos y luego él lo que me devuelve es maravilla. Es una maravilla. Es como... A toda velocidad, además. No, y es una máquina. Entonces, es algo como cuando trabajas con un compositor, precisamente, con otro amigo común, con David. ¿No? Con David Angulo. Cuando hizo la música para Marcelino, pues yo le doy referencias y tal, pero luego lo que me devuelve David, digo, pero esto es una maravilla, se pone a tocar con unas cucharas, cómo se hacía en la época y tal, y lo que me devuelve es maravilla. Entonces es lo que hablamos, cuando trabajas con gente de tanto talento, lo único que tienes que es intentar estar a su nivel. Entonces nos vamos juntando todos y vamos armando un producto, y es lo que hacemos con Manuel, con David o con todos nuestros colaboradores. Claro, pero eso está muy bien,
porque seguramente ellos, a ver, David tiene a lo mejor esa repercusión que tiene por el Oregón, pero que si no, dentro del sector pasarían desapercibidos, por decirlo de alguna manera, en teatro. Claro, hace algo Alberto, pues efectivamente ha hecho montajes, como bien sabemos, de primer nivel, digamos, en Madrid, de estreno en Gran Vía, con gente súper conocida. Y dices, claro, miras la ficha y dices, claro, espacio sonoro, David Ángulo, diseño, Manuel Vicente, ¿no? Claro. De Eugenio, pues Manuel Vicente, ¿no? Esa es verdad que habéis hecho mucho también porque haya una profesión, unas profesiones que en Aragón habrían tenido complicado tener otro tipo de salida. Mira, de la última época además tienes muchos, claro, tenéis, bueno, de todas las épocas, ¿no? Pero muchos trabajos particulares. Igual empezando casi por el último, por el que estás preparando, yo tengo mucha curiosidad porque yo soy futbolero, sobre todo zaragocista, para mi desgracia. Y siempre, bueno, a ver, investigo todo lo que puedo. Hemos hecho una exposición, trabajos con ello y tal, ¿no? Y estáis haciendo un poco la historia del fútbol en nuestra tierra, ¿no? Y sé que por las nociones que tengo y por lo que me ha ido llegando, sé que es un trabajo muy especial y va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Pues es un trabajo que es la primera vez que tengo un poco de miedo porque me enfrento a precisamente los que sois futboleros y os gusta esto, por eso se llama la pasión que lo cambió todo. Yo vivo esto con pasión. Entonces yo me reflejo, digo, si esta misma pasión que le pongo yo a los documentales, la gente lo pone en el fútbol, es lo que a mí me da miedo estar a la altura de las expectativas, me refiero, ¿no? Entonces, lo que sí que al principio yo me planteé, va sobre el nacimiento del fútbol en Aragón, pero no hemos querido hacer el documental, claro, sí, de la en el que historia, se de tal, cuente día a día, ¿no? todo día a día, Claro. o sea, yo en las presentaciones voy a decir que el que quiera que siga investigando y que se lea los libros, todos los que hay, que son maravillosos y además que son una maravilla. Nosotros no podemos contar toda la historia. Lo que hemos contado es el relato de alguno de los protagonistas. Qué bueno. No se nombra mucha gente, pero lo que nos hemos querido contar es un relato de la gente que se inventó el fútbol en Aragón. No tanto los goles, ni los nombres, ni cómo se formaban los equipos, que también hay, obviamente. Sí. Pero hemos querido contar el relato de una gente que no existía el fútbol y de repente llegaron con un balón Sí. que compró Gallarre en Río Tinto y un reglamento en inglés y unas botas de segunda mano y llegó ¿y ahora qué hacemos? Sí. O sea, ¿qué hacemos? Es que cómo se juega esto, ¿no? Claro, con el manual en la mano, como Claro, cuando jugamos dice, algún juego de mesa. Claro, y entonces se pone a hacer de árbitro y empieza a estar con chavales que jugaban en la calle, porque además el fútbol lo bonito que tienes que nació de la calle, ¿no? Claro, O sea, claro. es un poco, creo que lo que se ha olvidado un poco la gente ahora el fútbol, ¿no? Que Sí, es más no, otra es cosa. una industria Pero es un trabajo muy especial y hemos hecho docuficciones, hemos hecho ficciones de época. Yo creo he visto fotos, por lo menos, porque de partidos, además. Sí. Claro, Ana San Agustín está haciendo claro. el vestuario y también, como estamos en contacto por el Oregón y sabe de mi afición y luego también tengo mucho material. Decía, estamos dando vuelta la camiseta de tal, tú sabes cómo iba el no sé qué, cómo cosían el tal, y yo, pues vamos a ampliar fotos Claro, y claro. nos vamos a enterar rápido, ¿no? Sí. Es por eso he seguido por diferentes vías, ¿Qué años cogéis de...? Pues el documental empieza en 1900 y acaba en 1940. Bueno, sí. Porque, esperamos hacer una segunda parte, que podíamos hacer desde los 40 hasta la actualidad, ¿no? Porque además también va a haber risas y llanto, Claro. como todos sabemos, porque pasó de todo. Pero sí, queríamos centrarnos en los primeros años, en los que crearon algo de la nada. Sí. Y ese es el relato que hemos querido contar. Y bueno, esperamos estrenarlo poquito porque está prácticamente acabado. O sea que espero dentro de poco poder. Yo espero poder verlo. compartirlo. Además, Claro. me llegan tus invitaciones que agradezco aquí públicamente para todos tus estrenos. Y luego a todos no puedo ir por trabajo. A veces, mira, Fleta, por ejemplo, no puedo ir. Pues lo espero con especiales ganas, ¿no? Hay otro trabajo muy importante porque, además, antes lo hablábamos fuera del podcast, que es el de Lorca, con Carmelo Gómez, que también está pendiente de estreno, ¿no? Sí. Es verdad que para mí además se juntan uno de mis actores favoritos con uno de mis personajes históricos favoritos más allá de lo literario. Soy súper fan. Tengo un altar en casa con libros, fotos de Lorca, etcétera, ¿no? Ahí sí que necesito que me cuentes. Yo me explayo todo lo que quieras, tú me cortas. No. La cuestión es que me pasó lo mismo que con Alberto. Yo vi una obra de teatro de Carmelo que iba sobre Lorca, que además se había montado en la compañía y tal, y yo cuando la vi me voló la cabeza, porque la obra de teatro en sí me pareció ya un documental, porque no hacían cronológicamente la vida y la obra de Lorca, sino que iban cogiendo trocitos seleccionados y él iba comentando según qué claves.
y acompañado con textos de Lorca. Y yo lo vi y se me voló la cabeza. Dije, Carmelo, a mí me encantaría hacer algo con esto. No sé el qué, por lo mismo. Yo ya aprendí con Alberto que no era grabar Hildebrando, que hay que hacer otra cosa. Claro. Entonces se nos ocurrió hacer una road movie. Dice, ¿por qué no hacemos como hizo Lorca con La Barraca? Ellos, además, Carmelo se compró como un carromato que lo ponía a su coche y ahí va el escenario. Entonces él y su pareja, que es la directora de la obra, han ido recorriendo toda España como hizo Lorca con La Barraca. Qué bueno. Y yo detrás con la cámara. Entonces eso es lo que hemos hecho. Una road movie siguiendo esta pequeña compañía, de 2 personas y un pianista, y yo. Los 4 recorriendo España. Hemos estado por toda España grabándoles con extractos de la obra, con partes ficcionadas, trocitos de obra, y luego con un maestro como Carmelo Gómez. Lo que he aprendido yo es lo mismo. Es otro máster que me he hecho en Los Ángeles de 100.000 euros gratis. Sí. Es lo mismo, ¿no? Lo que he aprendido de vida. Y cómo se está delante de una cámara, cómo se trabaja diferente Carmelo, ante una cámara, trabaja de manera diferente, obviamente, que cuando está en un escenario. Es una maravilla. O sea, estar con él, yo he aprendido, todavía no me lo creo, que haya podido compartir tanto tiempo con él y con Emi, y estoy contentísimo del trabajo. Ha quedado un producto muy, 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 muy bonito, pero nos hemos salido de los márgenes. Son ese tipo de trabajos que te digo, que no hay una televisión detrás, efectivamente, porque además es un trabajo que lo hemos pagado nosotros. No tenemos dinero de nadie, no tenemos subvenciones, no tenemos nada, por amor al arte, porque lo queríamos hacer, ¿no? Pero es que esos trabajos a mí me dan la fuerza para hacer luego el siguiente y ya ganaremos dinero con el siguiente. Eso es, claro. De eso se trata, ¿no? Yo ahí he encontrado ese equilibrio y es lo que sigo haciendo. Uno por amor al arte y otro para seguir viviendo esto que me fascina y quiero seguir haciéndolo. Pero es muy especial estar allí en Granada, en la fuente donde dicen que pueden estar sus restos. O sea, es que estuve hace unos días. Pues hace 15 días he estado yo también en Granada. Bueno, yo 15 días también. Pues igual hemos coincidido allí. Pues es que claro, no te conozco físicamente. No te tenía localizado, qué bueno. Jolín. Sí, no, ha sido muy especial. Yo todavía, es un documental que todavía me vienen flashes de cuando lo rodamos y lo bien que lo pasamos y lo que disfrutamos y lo que aprendimos. Además nos pilló también el COVID de por medio, fueron esos 2 años de COVID y ha sido muy especial, ha sido realmente muy especial. Sí, además Carmelo que de alguna manera hizo público que dejaba el audiovisual, o sea que ha hecho un poquito más que lo que ha hecho con vosotros. Sí que es verdad, es un producto relacionado con el teatro, ¿no? Sí, pero iba por curiosidad, ya lo veremos, ¿no? El documental, pero iba también a localidades pequeñas o a... Sí, por supuesto. Digo porque ese era el espíritu también de La Barraca, por supuesto, y se han hecho, hicieron un bolo en Segovia, en un pueblecito muy pequeño, y era al aire libre. Estaban las ferias del pueblo y en agosto, y el fondo era un parque, había árboles. O sea, lo han hecho en Alfacar, en Granada, donde se supone que también están los restos de Lorca, en un parque, gente que sacaba las sillas. También hemos estado en teatros en Las Palmas, enormes y grandiosos y todo eso. Pero sí, claro, se ha hecho en sitios pequeños, se ha hecho en un museo en Castellón, se ha hecho en Teruel, dentro de la catedral. Ostras. O sea, ese era un poco el rollo que querían hacer. Sí, no dirá grandes teatros, sino que... Sí. Se ha hecho de todo. Se ha hecho grandes teatros y se ha hecho gira, una semana en Zaragoza, mes y medio en Madrid llenando, pero también en sitios muy pequeñitos. Ese era el espíritu. Claro, qué bueno. Que otro personaje también de los últimos años que habéis llevado a documentar ha sido Vilas, que es el triunfador de la feria ya no solo en España, sino en Europa. O sea, en Italia lo adoran, etcétera, ¿no? También un trabajo curioso y especial. Es que ahora me lo va recordando. Y yo iba pensando mientras te miraba, digo, qué suerte tengo en la vida de conocer a esta gente. Es que una cosa te lleva a otra. Yo conozco a Vilas por Pepe Villuela. Ostras, qué bueno. Y Pepe Villuela y Vilas se traen a José Sacristán al documental. Entonces yo no era... Ostras. O sea, en ese documental sale Carmelo Gómez. Sí. Tú ves el cartel que hizo. Sí. Además que hizo David Girao, la ilustración del cartel. Entonces tú ves que en el cartel sale Carmelo Gómez, José Sacristán, Pepe Villuela, Vilas, Cristina Gallego y Ciar Miranda. Entonces yo cuando veo el cartel digo, me hubiera encantado hacer eso. Digo, no, si es que lo he hecho yo. O sea, digo, me hubiera encantado estar ahí. Pagaría dinero para hacer eso. Claro, es que es lo mismo. O sea, tú sabes lo que es sentarte con estas 3 personas, con Manuel y los 2 Pepes, a aprender. O sea, yo tenía que tener la cámara, a veces me olvidaba de que estaba grabando. Hablándome de la muerte de sus padres, de lo que amaban a sus padres, de cómo era Aragón en los años 60, de los coches que tenían, de los recuerdos, de la poesía, de la belleza. Es que no sé qué decirte, es que
Es que soy un afortunado, soy un afortunado de poder trabajar con esta gente. Por eso soy también muy pesado y quiero seguir haciendo cosas porque digo, si he conseguido trabajar con esta gente, ¿qué me puede esperar en el futuro? Sí. O sea, si me he encontrado, ya he llegado, para mí trabajar con esta gente es llegar a la cima, yo no necesito mucho más. Sí. Pero por eso quiero seguir haciendo cosas porque me intriga y tengo mucha curiosidad de qué me voy a encontrar. Claro. Porque sigues aprendiendo. Cuando trabajas con esta gente y aprendes de ellos, dices, ¿qué me esperará la vida? ¿No? ¿De quién más podré aprender? Sí. ¿No? Y luego, por ejemplo, el documental del fútbol, pues entrevistar a Melero. De repente te empieza a contar unas eso historias. Sí que es la pasión. Claro. La pasión es un San Melero. Claro. Sí. Estás hablando con él y dices, pero bueno, qué maravilla encontrarte con esta gente. Entonces yo soy un afortunado por eso, porque yo me leo un libro, lo que me decías de Ordesa, yo me leo un libro, digo, a mí me encantaría conocer a esta gente, pero ya a nivel individual. Claro. Y al final he acabado trabajando con él y somos amigos. Claro. Entonces, es una locura. Y en el último documental que he hecho, que se llama Más allá de los ojos cerrados, que es un documental muy pequeñito y tal, nos leímos un libro, Norberto López Ahumado y yo, nos encantó y dijimos, vámonos a Valladolid. Y nos cogimos, le llamamos, te vamos a ir a Valladolid. Y fuimos a la casa del escritor, abrió la puerta, estaba en chándal y yo con las cámaras. Dice, pero me vais a entrevistar. ¿Sabes? Tú sabes lo que es la suerte de leerte algo y decir, yo quiero conocer a esta persona. Claro, vas, le conoces, trabajas con él y te haces amigo de él. O sea, ¿en qué profesión puede pasar eso? No. Es que es verdad que es un trabajo muy íntimo también. Es decir, que trabajar con... Bueno, Pepe Villuela, por ejemplo, yo lo he conocido en festivales, he coincidido con él en varios festivales y luego con ¿qué era? Con Payasos sin Fronteras, me parece que estuve alguna vez con él. Es un tipo súper especial y súper generoso. O sea, que es verdad que luego te lo imaginas potenciando precisamente estas redes y dices, claro, o sea, es muy fácil que él esté en medio. Fíjate, vivimos una muy curiosa, que además después lo he visto, en Tarazona, le hicieron un homenaje a Pedro Casablanca. Así que casi se mata. Bueno, que casi se mata. Es que estuve el domingo con Pepe y me lo contó. Bueno. O sea, de repente empieza a hacer una tontada, como que va a pasar desde el palco el otro para pasar desde el palco al escenario y siempre decimos, alguien se matará en Tarazona porque hay un foso altísimo. Entonces pareció que le estaba haciendo el tonto y se cayó. Bueno, de ahí se fue al hospital de Tudela, ¿no? Y es verdad que después he coincidido con él y me dijo, dice, no, mira cómo doblo ya el pie. Dice, pero muy mal, ¿eh? Bueno, pero es que lo decía con una simpatía, digo, joder, es que es buena gente, es un tipo con mucho compromiso. Pepe es un, ya te digo, estuve el domingo con él. Es que es una maravilla. Hemos hecho 2 cosas juntos, Marcelino y Vilas, y estamos pergeñando a hacer una cosa tercera, que todavía no puedo decir, nada. Pero sí es otra maravilla que te encuentras en la vida y lo tienes que retener de alguna manera, porque yo quiero seguir trabajando con él y haciendo cosas, porque es gente que sabe muchísimo y yo lo que pretendo es juntarme con gente que sabe más que yo para seguir aprendiendo. Es que sí. Me parece que es ser un afortunado, es que no hay más. ¿Hay sucesión en casa? Esa chica que fue actriz en en esa película triunfadora de 2010. Pues mira, va a cumplir 16 años. Madre mía. Va a cumplir 16 años, sí. Y bueno, la verdad es que quiere estudiar bachillerato artístico, no tanto por la interpretación, sino por el diseño. En general le gusta el diseño, entonces, y además su madre, mi pareja, es diseñadora, con lo cual, pues, en casa ha visto algo de esto y sí, al final ha tirado porque nosotros no se le hemos metido en la cabeza, pero ve a sus padres felices dedicándose a esto y ha dicho, esto no debe ser tan malo, creo yo. Hombre, que esa reflexión yo creo que yo particularmente la hice, y además lo cuento alguna vez, viendo a José Luis Esteban, a Jota, al actor, lo vi en un escenario y se lo digo alguna vez, no me digas eso, que tal, igual que me da vergüencita y tal. Pero es verdad, yo dije, yo quiero pasármelo como se lo está pasando ese tío en el escenario, y fue cuando decidí hacer teatro. O sea que luego las casualidades también me llevaron a tal y a juntarme con la gente con la que me he juntado como a ti. Pero fíjate que cuáles son los detonantes a veces, ¿no? Para que surjan estas cosas. Claro, en el documental de Fleta, cuando lo veas ya verás, sale un súper tenor, ahora ya muy mayor, Pedro la Virgen, y nos contó, sin yo saberlo, sabíamos que a él le gustaba Fleta, pero no, nos contó que él, de chaval, escuchó un vinilo cantando a Fleta. Sí. Y le dio tal pasión que dijo, yo quiero hacer lo que hace ese hombre, porque eso que he escuchado me ha llegado al alma. Sí. Y luego fue uno de los mejores tenores que ha habido en España, pero la Virgen. Y fue porque escuchó a Fleta. O sea, son esos momentos de minutos, como dices tú, que te quedas en blanco y dices, aquí ha pasado algo, pero yo quiero recuperar eso para mi vida. Sí. Porque ese es el motor para todo, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, ¿alguna cosa que se nos haya escapado? ¿Alguien por nombrar
que no se nos quede en el tintero. Y eso no suele pasar en casi todas las conversaciones. Y venga, Y pues cuando nada, acabamos dejamos dices, de grabar. "Ay, no he hablado de Ay, va, esto, si no he hablado tal". de no sé quién, o tal o cual. Jo, pues mira que lo llevo en la cabeza. Nada, que no se nos quede nadie fuera, ¿no? Pues no lo sé, a quién podemos... Yo es que, claro, como todos los que... Además son amigos comunes, Sí, con todos los que he sí. trabajado, tanto de actores como de técnicos, no sé, pues la mayoría. Es que yo creo que compartimos Claro. con muchos, Hemos nombrado a muchos muchos, ¿eh? trabajos. Sí, O sea, sí. que yo creo que... ¿Alguna anécdota que recuerdes de estas que tenemos todos de rodajes o de ensayos o de televisión o tal? Pues de estas muchísimas, hombre. Yo con Arantxa, me acuerdo muchas con Arantxa y con Nacho. Claro, claro. Con Arantxa y con Nacho. Con Arantxa ha salido alguna, mira a ver si tienes alguna. Pasamos muchísimas, que te puedo contar con Arantxa. Es que hemos vivido muchísimas, que con Arantxa estábamos siempre riéndonos. Bien. O sea, era una cosa muy, muy especial. Hombre, yo me reía mucho con Arantxa, también porque, claro, la técnica se veía que no era lo suyo. O sea, cogía una cámara... Claro, la cogía del revés. Sí, algo de eso había, ¿no? Que como que... Pero esto pero tú veías algo en especial en ella, ¿no? Tú veías algo en especial. Sí. Y yo también, precisamente, tampoco me gustaba mucho la técnica al principio. O sea, por eso también Arantxa y yo nos juntamos. Sí, os entendisteis bien. Y nos pasó lo mismo, por ejemplo, a Laura Gómez La Cueva y a mí. De repente éramos dos locos que estábamos en tercero de BUP, en el Miguel Servet, y que decíamos, ¿qué hacemos aquí si es que no nos gusta estudiar esto? Sí. Estamos en clase de historia. Entonces, claro, nos poníamos a hablar ella y yo porque éramos los raros. Claro. Porque el resto les gustaba sacar buenas notas. Y Laura y yo todavía no sabíamos muy bien lo que queríamos hacer, pero sabíamos que por ahí no era. ¿No? La docencia no iba a ser y los estudios no iban a ir por ahí. Entonces, juntarnos con Laura y con Arantxa, de repente sabíamos que éramos especiales. En esa época igual pensábamos especiales en cuanto a mal. Es decir, aquí no estamos fuera del camino. Sí. ¿No? Y sí, estábamos fuera del camino, pero luego nos reencontramos y seguimos en lo nuestro, con lo cual algo hicimos bien, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que... Pero bueno, no me acuerdo de una en especial, pero bueno, pasamos muchas. No pasa nada. Mira, hay otra faceta que tienes que es también como formador, como profesor. Cuenta un poco. Además tienes un proyecto que te metes también, que a veces dices, qué necesidad, ¿verdad? Tengo yo de complicarme la vida, pero ¿verdad? te la complicas porque es tu forma de ser y tu forma de... Sí, es que ya llega un momento, ya tenemos una edad, yo tengo 48 años, ¿no? Entonces empiezas a pensar en las otras generaciones. Y a mí me gusta dar talleres y cogemos a gente, por ejemplo, el CPA, hemos tenido como 5 becarios, tanto en Zaragoza como en Madrid, que vienen a nuestra productora, ¿no? Entonces, yo tengo ahí el cambio generacional normal, que también me pasa con mi hija, pero yo quiero saber qué es lo que piensa la juventud, qué les pasa. Entonces, pues eso, voy a participar en los cortometrajes estos de la Aljafería y he pensado hacerlo con primero de realización del CPA, que tienen 18 años, porque me interesa mucho la visión de los jóvenes, porque no sé en qué están, claro. pero me interesa muchísimo. Es lo que les decía ayer a los jóvenes, que yo les decía... El cambio generacional para mí, por ejemplo, es la música. El reggaetón no es que no me guste. Es que no lo entiendo. Claro, no entiendo, porque para mí cantan desganados. Para mí no es música. Las letras ni hablemos, ¿no? Claro, que yo soy una apasionada de Lorca como tú. Claro. Entonces, no es que no me guste, es que no lo entiendo. Claro. Pero quiero saber... Claro, es que, y aunque me lo expliquen, no lo voy a poder entender. Por eso me interesa la visión de los jóvenes. Claro. Y es verdad que nosotros queremos contar una serie de cosas. Pero lo de la gente que empezaron como nosotros cuando teníamos 18 años, me interesa mucho esa visión que tienen del mundo y de la vida. Entonces intento acariciar esos momentos, a ver qué puedo sacar de eso. Sí. Hombre, realmente es llevarlos un poco a donde a ti te llevaron en ese primer momento, que también es una forma de devolver lo que alguien se complicó también por ti. Claro, decir, sí, porque, mira, a lo mejor hablando de la docencia, que a lo mejor vamos también afrontando un poco ya el final de la charla, es que has hablado muy bien y de muchas cosas. ¿Qué profesores tuviste en el CPA que fueran importantes para ti? Pues para mí fueron muy importantes. Roberto Roldán. En realización tuve 3 profesores buenísimos, que era Javier Paricio, que venían del ICE, de la Universidad de Zaragoza, y eran Paricio, eran Roberto Roldán y eran José Luis Martín. José Luis Martín, ahora que es guionista, jefe guionistas de un montón de películas, de series, de La Corona Partida, de Upadans, de Médico de Familia, de un montón, ¿no? Y para mí fue muy importante trabajar con ellos. Me marcaron muchísimo y ya tuve la suerte, incluso de años después he trabajado con ellos, ¿no? Y con José Luis Martín, por ejemplo, me ayudó para el documental de Vilas, porque era amigo de Vilas, es un escritor, escribe novelas, y me marcaron ellos 3, me marcaron mucho, y sé que nos marcaron también a Nacho Blasco, a Arantxa, todavía nos acordamos de ellos. Fue muy importante trabajar. Los vais nombrando todos, o sea que fue algo importante para vosotros, realmente y con unos resultados estupendos, hay que decir, con lo cual, bueno, pues fenomenal.
fenomenal. Oye, pues bueno, hemos echado una charrada buena, ¿eh? Pues sí, Sí, ¿no? yo le paso muy bien. Sí, yo también. Es mi primer podcast, debo decir. No, yo Lo debo digo decir que ahora. también el mío. Quiero decir bueno. que, claro, aquí estamos todos nuevos. Claro, Pues fenomenal. vais viniendo y vais diciendo, oye, ¿por qué esto tal igual? Digo, no sé, vamos viendo sobre la marcha, estamos Así se aprendiendo empieza, claro que sí. a hacerlo todos. O sea que bueno, genial. Hombre, y Además, lo que me gustaría también es volver a trabajar contigo, porque la otra vez fue tan pequeñito lo que hicimos que me quedé con Oye, ganas, oye, así oye. que a ver si... Esto es maravilloso. Este casi compromiso. Sí. Hombre, Claro. Una misma de Z que yo no tengo mía. Sí, porque la he dado yo y le he dado compromiso. Vamos a darle servicio. Darle servicio. Esa reactancia, ese cebador. Hemos parado para bocato. Ahí, en la caja de los chucos. Vale, corta. Yo voy a hacer una foto también porque... Silencio en set, por favor. Vale, chavales, prevenidos, que nos vamos. Grabo. Estamos grabando y... ¡Acción! Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy. Zaragoza, el Alfaro,